Muy ilustres señores académicos, señoras y señores, se abre la solemne sesión de esta Real Academia Canaria de Bellas Artes, convocada al efecto para celebrar la apertura del nuevo curso académico 2024-2025. Y lo hacemos, como viene siendo habitual, en el magnífico Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que nos acoge, como siempre, con total generosidad, por lo que le agradecemos al excelentísimo señor alcalde de esta ciudad, que no ha podido sumarse al acto, su hospitalidad. Les damos a todas las autoridades civiles, militares y académicas aquí presentes nuestra más cordial bienvenida a este acto, así como a nuestro distinguido invitado de hoy, don Luis Chillida Belsunce, presidente de la Fundación Chillida de San Sebastián, sin olvidarnos siempre de la fiel camerata lacunensis que ha cantado desde la tribuna el coral compuesto por nuestro añorado compañero, el académico don Lothar Siemens, para la entrada de la Academia en estos actos solemnes. Tiene la palabra el señor don Ricardo Hernández Ramos, secretario de esta corporación, para leer la memoria del curso anterior. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, distinguidas autoridades, señoras, señores, a continuación vamos a dar lectura de la memoria del curso académico 2023-2024. Espera, que no se oye. ¿Y yo dónde le tengo que dar a cerrar? Repito, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, distinguidas autoridades, señoras, señores, a continuación vamos a dar lectura de la memoria del curso académico 2023-2024. El 9 de octubre de 2023 tuvo lugar el acto de apertura del curso de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. El evento, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estuvo presidido por doña Rosario Álvarez Martínez, el académico de honor don Eliseo Izquierdo Pérez y el secretario de la RACBA, José Carlos Hernández. En esta ocasión, la lección magistral corre a cargo de la profesora de la Universidad de Barcelona, doña Victoria Convalía, historiadora y crítica de arte, que bajo el título Mujeres surrealistas, no solo musas, destacó algunas de las pintoras y fotógrafas surrealistas más relevantes del movimiento en su contexto histórico y social, describiendo personajes que lograron romper los roles tradicionales para emprender trayectorias independientes, alumbrando nuevos modelos identitarios como mujeres y como artistas. Sobre el nuevo curso, la señora presidenta valoró el apoyo de las distintas instituciones que permiten que la Academia continúe con su labor cultural y divulgativa y el trabajo de los académicos, subrayando la importancia del nuevo curso por cumplirse el 175 aniversario de la corporación. Sobre esta efeméride, destacó la intención de celebrar un concierto con los compositores e intérpretes de la RACBA en el Auditorio de Tenerife, una exposición sobre los orígenes de la Academia en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife y una exposición de arte contemporáneo en Tenerife, Espacio de las Artes. Finalmente, la señora presidenta agradeció la presencia de las autoridades asistentes al acto y el apoyo de las instituciones públicas que colaboran con la RACBA, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, los Cabildos de Tenerife y de Gran Canaria, los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Caja Canaria. El 20 de octubre se celebró en la sede de la RACBA el acto de ingreso de don Fernando Martín Menis como académico numerario de la sección de Arquitectura. El acto estuvo presidido por doña Rosario Álvarez, el vicepresidente primero don Gerardo Fuentes y el académico decano de la sección de Arquitectura don Sebastián Matías Delgado. Tras las palabras de bienvenida, el nuevo académico pronunció su discurso de ingreso titulado Hatching, aprendiendo de la naturaleza, una disertación sobre los caminos tomados a lo largo de su carrera profesional, acompañada con la proyección de imágenes donde mostró parte de sus trabajos más relevantes y significativos. La laudatio, pronunciada por la académica y arquitecta doña María Luisa González, ofreció un discurso donde subrayó el compromiso y la profesionalidad del nuevo académico. La Real Academia Canaria de Bellas Artes, en colaboración con el Gobierno de Canarias, presentó del 23 al 26 de octubre las primeras jornadas Arquitecta-Música, que surgen para revisar y reseñar la importancia de la arquitectura en la música y cómo la música ha influenciado a la arquitectura, que se desarrollaron de acuerdo con el siguiente programa. El 23 de octubre, con la intervención de don Fernando Pérez Oyarzún, con la conferencia Arquitectura y Música, Idas y Vueltas. El 24 de octubre, con la intervención
en primer lugar, de don Fernando Meniz con la conferencia CKK Jordanqui, Acústica Variable, Geometría Libre e Innovación Material, y a continuación con la intervención de doña Nuria González González con la conferencia Sinécdoque Sonora, una aproximación a los elementos de la gramática musical. El 25 de octubre, la jornada comenzó con la participación de don Arturo Barba Sevillano con la conferencia Escuchando la geometría y mirando el sonido, la acústica de los teatros a lo largo de la historia, finalizándola don Virgilio Gutiérrez Herrero con la conferencia El elogio del silencio. El 26 de octubre, con la intervención de don Víctor Javier Martínez López con la conferencia La recuperación de instrumentos musicales históricos, el pianoforte de Lockman and Broderick. A continuación, la pianofortista venezolana residente en París, doña Natalia Valentín, tocó algunas piezas en el pianoforte recién restaurado. Con motivo de la reinauguración del órgano de la Basílica de Nuestra Señora del Pino de Teror, tras su restauración, de la que fue asesora nuestra presidenta, el organista y concertista internacional don Arturo Barba Sevillano ofreció un concierto en dicho recinto el 28 de octubre con un programa en el que interpretó obras de Johann Sebastian Bach, Pierre Mendelssohn, entre otros autores. Este concierto se organizó con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias. Del 8 al 11 de noviembre, la Ragua celebró la 5ª edición del curso de dibujo e ilustración botánico a cargo de la artista botánica y miembro de la Society of Botanical Artists, doña Marta Chirina Argenta, académica correspondiente de la Ragua. El curso, que cuenta con una importante demanda de aficionados al dibujo, contó con el apoyo del Gobierno de Canarias y se impartió en la sede de esta corporación en Santa Cruz de Tenerife. Las Reales Academias de Bellas Artes, Medicina y Ciencias de Canarias, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, celebraron las 8ª Jornadas Multidisciplinares de Arte, Medicina y Ciencia en la sede de la RACBA del 20 al 29 de noviembre con arreglo al siguiente programa. El 20 de noviembre, la Real Academia Canaria de Ciencias abrió este ciclo de conferencias con la intervención de don Juan Pedro Díaz González con la conferencia titulada Proyecciones climáticas de alta resolución para Canarias a lo largo del siglo XXI. El 21 de noviembre, la Real Academia Canaria de Bellas Artes presentó la conferencia de don Luis Ángel de Benito, divulgador musical, investigador y director del programa Música y Significado en Radio Clásica de Radio Televisión Española, titulado Me siento como un fantasma en un mundo extraño, Rachmaninoff como símbolo. El 22 de noviembre, la Real Academia de Medicina de Canarias presenta al doctor don Manuel Sosa Hernández con la conferencia titulada La vitamina D, la transformación de vitamina a hormona. El 27 de noviembre, la Real Academia de Medicina de Canarias cerró su participación con la conferencia COVID-19, 3 años después, enseñanzas aprendidas o no, del doctor Luis Ortigosa del Castillo, doctor en Medicina, especialista en Pediatría, diplomado en Sanidad y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y del Grupo Técnico de Vacunas del Gobierno de Canarias. El 28 de noviembre, la Real Academia Canaria de Ciencias presentó la conferencia Las matemáticas como herramienta de creación artística a cargo de don Raúl Ibáñez Torres, matemático, profesor de la Universidad del País Vasco y divulgador científico. El 29 de noviembre, como punto final a esta jornada, la Real Academia Canaria de Bellas Artes cerró este ciclo de conferencias con un concierto de piano a 4 manos a cargo de los concertistas internacionales y profesores del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, doña Irina Kadasnikova y don Óscar Martín. Bajo la coordinación de don Conrado Álvarez y la dirección artística de doña Rosario Álvarez, se celebró en diciembre el 24 ciclo de música sacra de Santa Cruz de Tenerife. El 9 de diciembre se celebró el concierto Arias Sacras para soprano con la soprano Dejana Petrova y el pianista Nauset Mederos en la parroquia de San Francisco de Asís. El 16 de diciembre se celebró el concierto Per il Santissimo Natale, motetes y canciones espirituales del Seicento italiano, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, con la participación del contratenor Gabriel Díaz y Miguel Jaloto al clave y órgano, para finalizar el 23 de diciembre con el concierto instrumental dedicado al famoso texto del Evangelio de San Juan, Verbum Caro Factum Est, con ministriles del siglo XXI. En la parroquia de la Concepción, a cargo de los intérpretes Pablo Díaz a la flauta, Desiré González al oboe, Samuel Hernández al clarinete, Cristo Delgado en la dirección y al trombón, Pablo González al trombón y Oliver Herrera al fagot. El martes 12 de diciembre, en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad, tuvo lugar la presentación oficial de los vídeos dedicados a los académicos fallecidos durante 2023, el escultor don Juan Antonio Giraldo, el pintor don Juan José Gil y el político y melómano don Jerónimo Saavedra, en un acto donde se rindió merecido homenaje a estos 3 relevantes personajes del ámbito cultural de Canarias.
En el acto estuvieron presentes la vicepresidenta segunda de esta corporación, doña Ana María Quesada, y los académicos de número, doña Flora Pescador, doña Ángela Alemán y don Manuel González Muñoz. Tras la presentación y proyección de los vídeos, el pianista Javier Lasso puso el broche final a la jornada con la interpretación de una sonata en re menor de Domenico Scarlatti, El puerto de la suite Iberia 19 de Isaac Albéniz y La fantasía bética de Manuel de Falla. El dúo formado por el pianista don Javier Negrín y el clarinetista don Daniel Molina ofreció un concierto en la sede de la Real Academia Canaria de Bellas Artes el 18 de diciembre. Don Javier Negrín, académico correspondiente de la RACBA, configuró un interesante programa de interpretaciones donde combinó piezas de Brotons, Prokofiev, Lutoslavski, Pablo Díaz y Armando Alfonso. El 19 de enero tuvo lugar en la sede de la Real Academia Canaria de Bellas Artes una sesión solemne presidida por doña Rosario Álvarez Martínez para el ingreso de la artista tinerfeña doña Lola del Castillo Cosío en la sección de pintura, dibujo y grabado. La señora del Castillo Cosío pronunció su discurso de ingreso sobre la mirada y el juego como parte de su proyecto creativo y le contestó en nombre de la Academia la doctora doña María Luisa Bajo Segura. Por otra parte, la Real Academia Canaria de Bellas Artes, antes de San Miguel Arcángel, celebró el acto de solemnización como académico correspondiente del arquitecto don Arsenio Pérez Amaral el jueves 22 de febrero. El nuevo académico, con el discurso de ingreso titulado Inserciones e Inmersiones, realizó un recorrido conceptual por los trabajos explicando que la toma de decisiones en su carrera siempre estuvo dirigida a conseguir la emoción sin perder de vista la adecuación y la mesura como una manera de entender el espacio público. El arquitecto y académico de número de la RACBA, don José Antonio Sosa Díaz Saavedra, fue el encargado de pronunciar la correspondiente laudatio. En la tarde del 29 de febrero, la Real Academia Canaria de Bellas Artes celebró el acto de entrega de sus premios y distinciones anuales correspondientes al año 2023. En esta ocasión, los galardonados fueron don José Luis Fajardo Sánchez en la categoría de Magíster y doña Luna Bengoechea Peña en la de Excellent, ambos por la sección de dibujo, pintura y grabado. Se reconocían así los trabajos de Bengoechea por su labor y aportación al campo de las bellas artes a lo largo de su dilatada carrera profesional. La presentación de los premios corrió a cargo de los académicos de número don Fernando Castro Borrego y doña Ángeles Alemán Gómez, respectivamente, quienes en una brillante intervención presentaron la trayectoria profesional de los premiados que los han hecho merecedores de estas distinciones. El acto, presidido por doña Rosario Álvarez Martínez y celebrado en la sede de la RACBA, contó entre sus asistentes con el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, don José Carlos Hacha, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, don Santiago Díaz, entre otros ilustres invitados. La Real Academia Canaria de Bellas Artes celebró el 15 de marzo el acto de solemnización como académico correspondiente del pianista Ignacio Clemente Estupiñán en la sección de música en un acto celebrado en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, que estuvo presidido por la vicepresidenta segunda, doña Ana María Quesada Costa, acompañado por don Gerardo Fuentes y don José Luis Castillo Betancourt. Durante la ceremonia, Clemente pronunció su discurso de ingreso titulado La nueva música del grupo madrileño Los Ocho, mientras que la laudatio estuvo a cargo del académico don José Luis Castillo Betancourt. El nuevo académico ofreció al piano composiciones de la pianista y compositora Rosa María Ascot, personalidad estudiada y traída a la luz de la intelectualidad del siglo XX por don Ignacio Clemente Estupiñán. El día 23 de marzo, tras las palabras del organero don Albert Blancafort explicando el proceso llevado a cabo en la restauración del valioso instrumento de la Catedral de la Laguna y las de doña Rosario Álvarez como asesora del proyecto, el organista don Arturo Barba Sevillano ofreció un concierto con motivo de la inauguración de este órgano en el que interpretó obras de Eduardo Torres, Johann Sebastian Bach, Pietro Alessandro Young o León Bollmann. Esta iniciativa se realizó con el apoyo del Cabildo de Tenerife y la diócesis nivariense. La Real Academia Canaria de Bellas Artes, con el apoyo económico del Gobierno de Canarias, organizó en su sede de Santa Cruz de Tenerife un recital de piano a cargo de José Luis López el 27 de mayo bajo el título Un viaje a través del tiempo. El reconocido pianista tinerfeño presentó un programa con obras de Montpou, Albéniz, Satie y Beethoven. Este mismo repertorio lo interpretó en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife en la isla de Lanzarote y en el Centro Coreográfico de La Gomera los días 18 y 20 de julio respectivamente. A estos conciertos, que pertenecen al ciclo que organiza la RACBA en las islas no capitalinas, se añade el celebrado en la isla de La Palma el día 19, en el que intervinieron el organista y organero gran canario Alejandro Rodríguez Rubio, bajo
junto al barítono Julián Padilla, quienes interpretaron obras de Cabanilles, Bach o Cimarosa, entre otras composiciones. El concierto tuvo lugar en la iglesia de San Andrés de la localidad de San Andrés y Sauce, cuyo órgano fue restaurado recientemente por Alejandro Rodríguez, quien en el curso del acto explicó los pormenores de su intervención. El jueves 20 de junio, el reconocido pianista don Javier Lasso Rovira visitó la sede de la Real Academia Canaria de Bellas Artes para presentar su último trabajo, New Worlds, un viaje a través de 4 mundos aparentemente no relacionados con los que construye el paisaje musical de un nuevo siglo. Javier Lasso ofreció interpretaciones fascinantes y frescas en las que encontramos una preocupación por la belleza sonora capaz de emocionar como si se escucharan por primera vez. El sábado 13 de julio, la Real Academia Canaria de Bellas Artes, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, abrió las puertas para la celebración de su tradicional concierto de verano. Un año más, el Afecto Ilustrado protagonizó este evento con un programa dedicado a los maestros de la música de cámara del siglo XVIII francés, con piezas de compositores como Leclerc, Bizet, Kasperber, Ravel o Mondeville, bajo el título Les Plaisirs d'amour. A continuación, daremos cuenta de las publicaciones realizadas durante el presente curso académico. Los tomos 1 y 2 de la colección Legado Artístico de Rafael Delgado, con textos de doña Ana Luisa González Reimer y fotografías de don Efraín Pinto. El tomo número 3 de la colección Compositores en Canarias, dedicado a don Joaquín García, Música Sacra en Latín 1. El tomo número 7 de la colección Compositores de la Academia, Obras Escogidas de don Emilio Coello. El tomo número 8 de la colección Compositores de la Academia, Obras para Banda de don Francisco Martín Rodríguez, primer músico miembro de la RACBA. Y el tomo número 16 de los Anales de la Academia, correspondiente al año 2023. A continuación, señalaremos las colaboraciones más destacables del pasado curso. Dentro del ciclo de conciertos de órganos del Auditorio de Tenerife, que realiza en colaboración con la RACBA, se celebraron este año varios conciertos. El 4 de diciembre, el concierto Promenade, a cargo de la organista Pilar Cabrera. El 24 de marzo, el concierto de Transcriptos y Colores, con el organista Juan Luis Bardón. Y el 2 de junio, el concierto Cielo e Terra, concierto de órgano y arpa con el organista Valentín Lucán y la pianista Julia Cristín Lucán. La Fundación Caja Canarias, en colaboración con la RACBA y la diócesis nivariense, puso este año en marcha la 8ª edición del ciclo de órgano histórico de Canarias, Ars Organorum. La organista granadina Pilar Cabrera fue la encargada de abrir el ciclo de conciertos el 5 de julio en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, para continuar con el concierto celebrado en la parroquia de San Juan Bautista de Arico el 13 de julio con el organista Juan María Pedrero. El 20 de julio se celebró en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de la Orotava el concierto protagonizado por el organista Óscar Candendo Zavala, y el 27 de julio se celebró en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Tacoronte un concierto a cargo del organista Raúl del Toro. El 15 de septiembre se celebró un nuevo concierto en la iglesia San Agustín de la Orotava con el organista Ángel Montero, y para finalizar, el 21 de septiembre se celebró en el monasterio de Santa Catalina de Siena de la Laguna un concierto que contó con la organista Ana Belén García como protagonista. Además de las citadas colaboraciones, la RACBA participó en otras actividades culturales como el primer ciclo de música antigua de Santa Cruz de Tenerife, el 21 Festival de Música Antigua de La Laguna y el acto de reconocimiento de Agaete con el artista Pepe Damaso. En otras actividades destacamos la realización del vídeo Panorámica de la Academia dedicado a don Eliseo Izquierdo, los trabajos de catalogación, restauración y montaje de la colección Rafael Delgado, los trabajos de catalogación, restauración y montaje de las nuevas donaciones recibidas en la colección de la RACBA, los trabajos de conservación y restauración de 3 pianofortes pertenecientes a la colección de instrumentos de la RACBA y el programa de visitas guiadas a la sede de la RACBA. Por último, esta Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel quiere rendir homenaje a aquellos académicos que han sido distinguidos en reconocimiento a la labor desarrollada a lo largo de sus dilatadas carreras en pro de la cultura y el arte, haciendo mención de los premios y distinciones de los que han sido objeto. En 2020, el Cabildo de Tenerife concede la Medalla de Oro de la isla de Tenerife a los arquitectos don Vicente Saavedra y don Javier Díaz Llanos. En 2021, el Gobierno de Canarias concede el Premio Canarias a las Bellas Artes a doña Maribel Nasco y el Premio Canarias de Patrimonio Histórico a doña Rosario Álvarez Martínez. Asimismo, el Cabildo de Tenerife, el 8 de junio de 2023, tomó el acuerdo de nombrar hija adoptiva de la isla de Tenerife a título póstumo a la pintora y escultora doña Vicky Penford, y en la misma sesión también conceder las medallas de oro de la isla de Tenerife a las pintoras doña Maribel Nasco, doña Elena Lecuona y doña Lola del Castillo.
Cabe añadir, además, la distinción que el Círculo de Amistad 12 de enero concedió a nuestra compañera doña María del Carmen Fraga González en la modalidad de investigación que le fue entregada el 12 de enero de 2023. Finalmente, debemos y queremos dar gracias a todas aquellas instituciones y organismos que siempre han mantenido su presencia y su colaboración con la Academia por medio de subvenciones, convenios o proyectos para que todas estas actividades hayan podido realizarse. Gracias, por consiguiente, al Gobierno y al Parlamento de Canarias, a los Cabildos de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, a los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, al Auditorio de Tenerife, a la Fundación Caja Canarias, a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, al Centro Coreográfico de La Gomera y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por supuesto, agradecer de manera especial a todos los académicos que han dedicado parte de su tiempo a trabajar, siempre de manera desinteresada, por nuestra corporación, porque gracias a su ímprobo trabajo, esfuerzo y sacrificio, la Real Academia continúa representando uno de los máximos exponentes de la cultura y el arte, disciplinas tan necesarias en nuestro mundo actual, tan poco proclive a las manifestaciones culturales. Muchas gracias por su atención. Es para mí y para esta Real Academia un gran honor recibir hoy como conferenciante a nuestro ilustre invitado, don Luis Chillida Belsunce, presidente de la fundación creada en San Sebastián para acoger la obra de su padre, el gran escultor español del siglo XX, Eduardo Chillida Juantegui, fallecido el 19 de agosto de 2002, que fue académico correspondiente de nuestra corporación desde el año 1993, año en el que la Junta Directiva de entonces, presidida por el pintor don Pedro González, a instancias de nuestro querido compañero recientemente fallecido, el arquitecto don Sebastián Matías, tuvo a bien conferirle tal nombramiento, pues en aquel momento su prestigio estaba en lo más alto del panorama artístico español y se hablaba de él para realizar uno de los proyectos escultóricos más ambiciosos de las islas, como fue aquel frustrado de la montaña de Tindaya en Fuerteventura. Este año se cumple el centenario de su nacimiento y como coincide con el año en que nuestra Academia dedica a la escultura algunas de sus actividades, como los premios anuales y esta conferencia de apertura, hemos querido invitar a su hijo Luis para hablar de la larga e interesantísima trayectoria de su padre y de ese impresionante proyecto que es la Fundación Eduardo Chillida Belsunce de San Sebastián y conocerla así de primera mano. Tengo que añadir que don Luis Chillida se preparó a conciencia para dirigir la fundación de su padre, pues pasó algún tiempo en la Fundación César Manrique de Lanzarote, en la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca y en la Fundación Tapies de Barcelona, donde amplió sus conocimientos sobre la gestión del arte y, aparte de ser el presidente de esta fundación, Eduardo Chillida, ha estado involucrado en la Fundación Lembourg desde sus inicios en 1991, una fundación dedicada a la recuperación del patrimonio industrial, centrada en el hierro. Asimismo, es miembro de la Junta Directiva de la VEGAP, de la que es vicepresidente, y también miembro del Comité Ejecutivo. Tiene, pues, la palabra don Luis Chillida Belsunce. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la excelentísima presidenta de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel por esta invitación y, por supuesto, a todos los excelentísimos y excelentísimas académicos por permitirme estar aquí, pues para hablar de mi padre. Al final es algo que uno lo vive desde que nace y es algo que llevamos toda la familia. Pero realmente yo creo que es para nosotros, para mi familia, algo importante el conservar este legado, y este año, pues con mucha satisfacción hemos conseguido sacar adelante un proyecto, el de este centenario del nacimiento de nuestro padre, de alguna manera intentando
buscar y poner en contexto el trabajo de una persona. 100 años desde su nacimiento nos han ayudado mucho a poder relacionar lo que ha sido su trabajo con lo que ha ido pasando en la sociedad y en el mundo durante este periodo. Yo creo que es muy importante al final, cuando uno ve las obras de un artista, saber en qué momento fueron hechas, qué circunstancias había alrededor de lo que trabajaba y lo que pensaba. Entonces, bueno, yo en primer lugar me gustaría también poner desde luego en relieve el trabajo de nuestra madre. Nuestra fundación es la Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belzunce, porque estoy convencido que mi padre sin mi madre difícilmente hubiese podido hacer lo que hizo en esta vida, porque de alguna manera ella fue un pilar, nunca mejor dicho, porque era su nombre Pilar, un pilar imprescindible para que mi padre pudiese de alguna manera dedicar su vida a lo que la dedicó. Voy a hacer una pequeña biografía, pero sobre todo parando en momentos que considero que fueron realmente muy importantes dentro de la vida de mi padre y de mi madre desde que se conocieron. Realmente yo creo que es muy importante el saber que mis padres se conocieron tan jovencitos, tenían 15 y 14 años en el momento que se conocieron, y desde entonces pasaron toda la vida juntos. Y mi madre fue de alguna manera quien le ayudó, le apoyó, le dio ánimo en los momentos de desánimo y estuvo siempre cumpliendo una labor que era muy importante, ya que mi padre era una persona maravillosa, era un artista estupendo, pero era una persona que el mundo normal se le hacía muy complicado. No sabía vivir. Mi padre nunca quiso mezclar dos conceptos tan básicos como son el del valor y el del precio. Para mi padre el valor era el valor del esfuerzo que hace uno, de su trabajo, de su dedicación, y sin embargo esa parte del precio, de lo que costaba algo, de lo que después podía valer, era algo que no le interesó nunca nada. Decía, eso es algo que los demás hacen, no es algo que iba con él. Pero al tener al lado a nuestra madre era la que de alguna manera le conectaba con el mundo. Yo recuerdo toda la vida a mi padre pidiéndole permiso a mi madre para ver si podía hacer una obra o no, si había de alguna manera medios en casa para poder hacerlo, y siempre era ella la que tomaba las decisiones, la que hablaba con las fábricas, la que pagaba las cuentas y la que nos educaba a 8 hijos, que también es otro trabajo importante. Entonces, dentro de esta relación que tuvieron mis padres, yo creo que hay una parte que es ciertamente importante, que fue el momento en el cual mi padre, pues bueno, cuando dejó el fútbol, porque como algunos sabréis fue portero de la Real, siendo muy jovencito, con 18 años, pero le lesionaron muy pronto. Como decía mi madre, por suerte le lesionaron pronto, porque así cambió su vida y se dedicó a otras cosas que no fueron el fútbol. Pero desde ese momento, cuando mi padre decidió qué hacer con su vida, él ya había tenido, mi abuelo, que era militar de carrera. Mi abuelo fue una persona que fue muy importante para mi padre en un sentido, aunque era militar por familiarmente, una tradición familiar. Siempre nos contaba mi padre que su padre, yo no le llegué a conocer a mi abuelo, cuando estaba estudiando en la Academia Militar en Vitoria, pasaba por la puerta de Amarica, de un pintor de Vitoria, y le decía a mi padre, siempre al pasar por ahí me entraban ganas de entrar y decir, quiero dedicarme a la pintura. Pero nunca lo hizo, siguió con su carrera militar. Y yo creo que también les educó de una manera, porque mi tío Gonzalo, el que conozco, otro tío mío, murió muy joven en un accidente, también fue pintor. Y yo creo que eso mismo fue lo que les fue moviendo a ellos en esto. Entonces mi padre, al decidir qué hacer con su vida, decidió dedicarse a la arquitectura. Se fue a estudiar primero el ingreso en Valladolid, luego a Madrid a estudiar la carrera de arquitectura, y a los 2 años más o menos de carrera empezó a estar un poco
desilusionó con lo que aprendía. Le parecía que él quería ser más libre a la hora de hacer las cosas. No sé, claro, eran unos años complicados, eran los años 45, 46, y enseguida empezó a pensar que él quería dedicarse a la escultura en vez de a la arquitectura, y que quería dejar sus estudios. A mis abuelos no les hacía mucha ilusión, pero mi madre fue la primera que le apoyó y le dijo: si quieres, yo te apoyo. Y en ese fue el momento en el cual decidió dejar la carrera de arquitectura para dedicarse al arte. Porque en un primer momento, al dejar en Madrid la carrera de arquitectura, se fue al Círculo de Bellas Artes a dibujar. Y ahí yo creo que es uno de los momentos claves en su vida, porque se fue a dibujar y mi padre tenía mucha mano dibujando. Era muy habilidoso, dibujaba muy bien, y todos sus compañeros le decían: oye, Eduardo, qué maravilla, qué mano tienes para el dibujo. Y él entonces empezó a pensar que esa habilidad o esa facilidad que tenía, que no podía ser el arte, que el arte tenía que ser algo mucho más denso, más meditado, más concienzudo. Y entonces se le ocurrió que al día siguiente iba a volver a la escuela, al Círculo de Bellas Artes, a dibujar. Iba a empezar a dibujar con la mano izquierda, porque con la mano izquierda era muy torpe, pero era tan torpe que cada línea ya no la hacía la mano, ya la hacía el cerebro, la sensibilidad. Había otras cosas que influían. La mano obedecía, ya no mandaba la mano. Y creo que eso es algo que mantuvo toda su vida. A mi padre le veías dibujar, le veías hacer cualquier cosa y siempre le veías que la cabeza iba por delante. No era reactivo, era al revés, meditativo, pensaba, masticaba. Él se definía a sí mismo como un rumiante que masticaba y masticaba las ideas y les daba vueltas. Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos muy importantes cuando empieza a pensar ya en dedicarse al arte. Y luego se decide irse a París, le dan una beca, le va al Colegio Español en París para dedicarse a la escultura, y ahí es donde empieza a hacer sus primeras obras en yeso. Pero en ese momento de ir a París fue un momento en el cual pudo abrir la mente a lo que pasaba en el mundo. Iba a los museos, iba a las bibliotecas, iba a escuchar música, porque al final todas las artes están muy relacionadas. No podemos hablar de un arte mayor o menor, todas tienen una relación en su formación. Y bueno, y empezó a hacer esos primeros trabajos en yeso, pero el yeso usado como una piedra. Él no le gustaba nunca trabajar materiales blandos. Era una persona que le gustaban las cosas densas y duras de trabajar. Siempre se ponía trabas. Nunca intentaba buscar un atajo o ir a lo fácil, sino que siempre intentaba poner trabas en su camino, de esa manera de poder meditar y avanzar. Y bueno, y en esos primeros momentos sintió una atracción tal por el arte griego preclásico, que iba al Louvre muchos días. Empezó a hacer unas obras las cuales tenían una parte figurativa, no completamente, pero sí algo que le inspiró esas visiones de Grecia. Y ya a los 2 años de estar en París se casa con mi madre el año 50, se van a vivir con Pablo Palazuelo a un estudio que le llamaban Pompeya porque se estaba derrumbando, pero era donde trabajaban los dos. Y ahí es cuando se vaya con mi madre a vivir ahí, y empieza mi padre a pensar que eso que estaba haciendo, que ya no tenía sentido, que estaba empezando a repetir lo que ya había hecho el año anterior, que tenía que dar una vuelta a lo que hacía. Y ahí es uno de los momentos que es muy importante mi madre, porque mi padre va donde ella y le dice, mi madre embarazada ya de mi hermana la mayor, y le dice, Pili, estoy acabado. Nos volvemos a casa. Y mi madre le dice, ¿cómo vas a estar acabado si todavía no has empezado? A mi padre le entró la risa, dice, ¿pero qué me está diciendo? Y ahí fue donde vio que eso era un momento de cambiar. Y al volver, cuando volvía hacia España, cuando volvieron a San Sebastián, bueno, primero vivieron en Hernani, que es donde está el museo además, en casa de una tía que le dejó a mi padre su casa. Cuando volvieron fue el momento en el cual mi padre de repente tuvo una cosa que fue
Para mi padre era el destino, no hablaba ni suerte ni casualidad, era el destino. Que enfrente de esa casa de su tía estaba la herrería del pueblo de Hernani. Y ahí estaba Manuel Illarramendi, un herrero que estaba trabajando el hierro. Y él, en el momento de llegar y ver ese sitio oscuro, un taller con fuego, con una luz destellante, con un trabajo físico del hierro, vio algo que le dijo enseguida a nuestra madre. Él le dijo: he visto algo que no había visto en París en ningún momento. En todo el arte que había visto, dice, he visto algo diferente. Y ahí fue cuando empezó a ir donde este hombre a aprender el oficio de un herrero. El oficio de un herrero, pues, es hacer las máquinas para labrar, los rastrillos, las azadas, una rueda, cosas útiles. Entonces mi padre fue de ayudante, vamos, a aprender a esta herrería, y el señor Illarramendi, al cabo de un par de meses, le dijo: oye, Eduardo, veo que aprendes mucho. Dice: pero me estás volviendo loco a todos mis aprendices. Yo les enseño a ganarse la vida y tú vienes aquí y haces unas cosas rarísimas. Esto no puede seguir así. Y le dio unas llaves del taller y le dijo: yo me voy a las 6 de la tarde y vuelvo a las 6 de la mañana. Durante esas horas es tu taller. Y mi padre cogió un ayudante y todas las obras de los años 50 hasta el año 57 las hizo por las noches en la fragua de este señor, que fue donde empezó a hacer su trabajo y empezó de alguna manera lo que ha sido, lo que conocemos más como la obra de Chillida. En esos años fueron unos años en los cuales tuvo también suerte, pues sí, o tuvo el destino, pero hubo una galería de París, la Galería Mike, que se fijó en él desde muy al principio. Ya el año 49 le hizo una exposición, Le Mane Bleuet, de jóvenes artistas, con las primeras 2 esculturas que había hecho mi padre. Posteriormente, ya el 51, se vuelven a poner en contacto con él, y ya cuando vuelve a San Sebastián le llaman de la galería para decirle que estaban pensando en cogerle como artista de la galería y que llevase sus obras a París a que viesen lo que estaba haciendo. Y mi padre decía, en ese momento con mi madre, cuando iban a París, decían: pero lo van a entender, porque lo que él había visto de mi padre era una obra estilo griego, figurativa, en yeso, y lo que había estado haciendo mi padre, claro, hoy en día lo mandas por un teléfono, tal, entonces no lo había visto el galerista, y eran unas obras, pues eran los primeros Junkers de Sueños, el Canto de los pájaros, eran unas obras que no tenían nada que ver con lo que había hecho. Y efectivamente el galerista le encantó lo que estaba haciendo y ya pasó de alguna manera a entrar a formar parte de la Galería Mike. Y Mike fue muy importante para mi padre, para mí, creo, en un sentido no solo como marchante, sino... me has puesto, pero ¿dónde están las fotos? Perdón, porque había unas fotos, pero no sé, aquí no las veo. No sé. Bueno, seguiré hablando porque había algunas fotos, pero no las veo como que estén... Bueno, es igual, seguimos hablando y si aparecen las pondremos. Pero bueno, como os decía, en ese momento en el cual empezó a trabajar con la galería surge otro de los momentos, francamente, que creo que fueron decisivos para mi padre. Ya el año 56 tiene su primera exposición en París, con las obras que había hecho hasta entonces, y el galerista en ese momento le dice a mi padre, le dice: oye, Eduardo, se han vendido todas las obras que has traído, ¿cuándo vamos a hacer la próxima exposición? Y claro, mi padre le dice: estas obras que se han vendido han sido 6 años de trabajo. Dice: pues no sé cuándo podremos tener otra vez suficientes obras. Bueno, ahí tienes. Bueno, ahí se les ve de jóvenes. Si quieres, déjame ya. Bueno, esto ya estamos en el fútbol. Nada, vamos. Bueno, esta es la obra de París, la primera obra. Bueno, aquí es la primera exposición de París, que es donde estábamos ahora. Entonces, como digo, en ese momento el galerista le dice a mi padre: Eduardo, tendrías que hacer como
trabajan el resto de artistas de la galería. En la galería tenían la obra de Calder, de Braque, de Giacometti, Miró. Le dice, oye, normalmente lo que hacen los artistas es de cada obra se hace un molde y se hacen una serie limitada de hasta 7 obras para poder tener suficiente obra. Mi padre no lo veía muy claro, pero ahí sí se impuso otra vez mi madre. Y mi madre le dijo, oye, Eduardo, ahora que ya estamos consiguiendo salir adelante, no le puedes decir que no al galerista, vamos a hacer una prueba. Y mi padre decidió hacer una prueba, esa era alguna de las obras, que ahí está con Pablo Palazuelo, y decidió hacer una prueba y de 6 esculturas suyas se hicieron 4 copias en bronce en un atelier de París. Y en el momento que las acabaron se fueron mis padres a verlas y cuando abrió la puerta del atelier mi padre vio la original con las 4 copias, le dijo a nuestra madre, Pili, esto parece una zapatería. No entendió para nada que una obra se pudiese repetir y copiar la misma obra, volverla a hacer. Y no la entendía y él cuando te lo explicaba diciendo que él entendía que hubiese gente que lo pudiese hacer, que eran artistas a los que él conocía y que lo aceptaban, pero a él le parecía que eso era algo que no iba con su carácter. Él decía, yo no puedo volver a ver esa obra que yo no he hecho como una obra mía. Eso es una copia de mi obra. Entonces fue a hablar con el galerista y le dijo, si quieres dejo la galería, pero desde luego ten claro que no voy a volver a hacer esto nunca en mi vida. Y el galerista le decía, Eduardo, estás cometiendo un error tremendo porque va a ser imposible que tu obra sea conocida. Y ahí fue cuando mi padre ya lo había meditado y le contestó al señor Mike y le dijo, mírame, tú me estás diciendo que multiplique mis obras para que la gente pueda conocer mi trabajo. Dice, yo sin embargo lo que quiero multiplicar es a los propietarios de mis obras. Y mi padre ya en el año 57 estaba hablando de la obra pública, la obra que se creaba para un lugar concreto, que fuese accesible para todo el mundo y que por lo tanto no tiene un propietario. El propietario es todo el que disfruta. Si pensamos en el peine del viento, ¿de quién es el peine del viento? Pues de cualquiera que se pase por San Sebastián o el elogio del horizonte o las piezas que hay en Berlín o en Münster o en muchas ciudades del mundo. Entonces, pues, a partir de ese momento la obra de mi padre pasa a estar focalizada en lo que era la obra pública. Pero claro, para una obra pública los procesos eran larguísimos. Luego hablaremos un poco de Tindaya, que también fue otro proyecto, pero eran proyectos que desde que empezaba a pensar en ellos hasta que se podían realizar, podían pasar 10, 15 años, o sea, no eran para nada proyectos inmediatos, decir, hago esto y lo preparo, ¿no? Eran proyectos que se iban de alguna manera rumiando durante tiempo. Iba haciendo sus obras que él les llamaba aromas en el sentido de que era algo que él iba a seguir, pero que iba a seguir ese camino, pero cada obra estaba hecha en un presente diferente, en un momento en el cual a él le gustaba escuchar a un material, hablar con él, oírlo, era un gran amante de la música. Mi padre estaba siempre dando golpes, a ver cómo sonaban cada material, qué sonidos tenían. Entonces quiero decir que con todo ese trabajo, al final él lo que estaba era intentando buscar esa idea que seguía avanzando en su cabeza de un proyecto. Por eso muchas veces veréis que las obras de mi padre tienen números romanos. Pues Lo profundo es el aire 1, la 2, la 3, pero cada una de ellas tienen ese aroma en común, pero es una obra diferente. Y está hecha en un presente diferente y está escuchando a los materiales a su manera y van avanzando hacia esos proyectos públicos, porque claro, una escultura es algo que se relaciona, y tenemos la de Houston, se relaciona con su entorno, necesita una escala adecuada, y ahí surge otra de las cosas importantes, que es que ya en los años 50 mi padre entra en contacto con Patricio Echeverría, un gran empresario del País Vasco que tenía una forja industrial. Y entonces puede pasar a trabajar, en lugar de en su taller, puede pasar a trabajar en un taller donde no se dedicaban al arte, no era un taller de arte, era un taller donde se hacían grandes construcciones en acero
Y entonces le permite a mi padre empezar a trabajar con él. Ahí se hacen las puertas de Aránzazu, luego se hace el peine del viento y algunas de las esculturas que se han visto aquí. Le empieza a permitir trabajar a una escala en la cual el concepto de trabajo era el mismo para él que el de la fragua, pero claro, en la fragua mi padre decía, yo tengo la fuerza de mis brazos o de mi ayudante, pero en una fábrica tenía la fuerza de una máquina que podía ser casi del tamaño de esta sala, una prensa de Reynosa, a la hora de poder trabajar unos materiales como el acero, calentarlos, forjarlos. Entonces, mira, ahí está con Jorge Guillén, un gran amigo. Eso, bueno, como os digo, en ese momento le permite llegar a ese trabajo, a esas escalas, hacia esas obras. Y luego, ahí le hemos visto con Jorge Guillén, y antes salía con Heidegger. Otra de las facetas que surge a raíz de el no querer hacer series en escultura es la obra gráfica. El primer grabado de mi padre se hace el año 59, después de haber dicho que no iba a reproducir esculturas. Sin embargo, ve que había otra parte de su dibujo que se podía hacer sobre una plancha y se empezó a trabajar la obra gráfica. Y la obra gráfica efectivamente está hecha para reproducirse. Y eso siempre lo siguió manteniendo, y también es quizás lo que más se conoce de mi padre, es la obra pública y la obra gráfica, porque obra gráfica hay mucho más que esculturas. Esculturas hay las que le dio tiempo a hacer en su vida, 1.300 esculturas, pero en cambio obra gráfica hay mucho más. Aquí estamos viendo ahora el peine, que ahora que las veo aquí, el peine, claro, esto estamos en el año 77. Esa construcción de lo que fue el peine fue un sueño maravilloso, porque mi padre desde niño iba a ese sitio a ver las olas. Ese sitio estaba abandonado en San Sebastián, y él ahí reflexionaba sobre de dónde venían las olas. Decía, de la península del Labrador, nos solía decir de niños, vienen desde ahí las olas aquí. Y era un lugar abandonado, y él empezó a pensar en ese sitio desde siempre. Ya cuando se empezó a dedicar a la escultura, empezó a pensar que ese lugar se tenía que poner en valor, que era un lugar de San Sebastián maravilloso que estaba abandonado. Y claro, ese concepto del lugar, para mi padre una escultura genera un lugar. Es un lugar donde no solo está la escultura, está la escultura y todo su entorno, pero genera un lugar concreto. Y por eso mismo, al final, después en su obra pública, él buscaba los lugares. Mi padre decidía, iba buscando. Ahora sí hablamos un poco del propio proyecto de Tindaya. El proyecto de Tindaya nace una noche que mi padre, pensando en su trabajo, estaba buscando bloques de granito grandes para trabajar. Y empieza a pensar que esos granitos habían salido de una montaña y que efectivamente había unas personas, unos canteros, que los habían sacado de una montaña. Y entonces se da cuenta que el trabajo que hacía él, toda la serie Lo profundo es el aire, era sacar piedra de un bloque. Pero era el mismo trabajo que hace un cantero cuando va a una montaña, sacar la piedra. Pero mi padre sacaba la piedra para introducir, para generar un espacio interior. Y empieza a pensar, ¿por qué no me podré poner yo de acuerdo con un cantero y que él se lleve la piedra, que es lo que quiere, y a mí me deje el hueco? Pero yo lo voy ordenando, ese hueco. Y se va generando una escultura con un espacio que es una montaña, sin destruir la montaña, sino introduciendo ese espacio dentro. Y el cantero podrá seguir trabajando, y eso es un sueño, pero ese viene desde el año 83, 84, cuando está trabajando. Cuando Aita llega a Tindaya, la conoce el año 94. O sea, han pasado muchos años antes de que conozca Tindaya. Estuvimos visitando montañas en Sicilia, en Finlandia, que le ofrecieron canteras, pero ya muy avanzadas. Y cuando le hablan de la montaña de Tindaya en Fuerteventura, y la fue a ver, le pareció una maravilla el lugar, muy exenta, además una piedra muy especial. Y bueno, fue donde decidió, porque dijo, eso o se hace en Tindaya o no se hace en ningún lado. Y bueno, finalmente el sueño se quedó en una utopía. Pues sí, ¿se podrá hacer algún día? No lo sé, complicado porque no es fácil, pues son proyectos muy difíciles, pero bueno,
fue uno de esos sueños de una obra pública. Pero como os decía, cuando hablamos de ese concepto de lugar, ahí sí que entra directamente Chillida Leku. Chillida Leku, leku en euskera significa lugar, era su lugar en el mundo. Y ahí fue cuando mi padre, el año 82, se muere el galerista suyo, el señor Mike. Mi padre y mi madre deciden que ya no querían trabajar con una galería con exclusividad y montamos una pequeña oficina en casa y trabajábamos con distintas galerías. Y entonces fue el momento en el cual nos hacía falta un lugar donde guardar las esculturas durante un tiempo y al mismo tiempo poder trabajar con los bloques de piedra. Y en ese momento que estuvimos buscando durante un buen tiempo, porque era complicado cerca de San Sebastián encontrar un espacio. Y cuando llegamos a lo que hoy en día es Chillida Leku, al caserío de Zabalaga, fue por otra casualidad o otro destino. Para mi padre fue el destino el que le puso ese caserío de repente, porque lo podía haber visto muchas veces en su vida, porque había pasado por ahí, pero nunca había pensado en él como un sitio especial. Y cuando llegó ahí, llegábamos de una exposición en Burdeos, en la casa donde murió Goya, de gráfica, y le trajimos al cónsul español de Burdeos en coche, le llevamos a San Sebastián, porque iba a ver unas cosas en una finca que tenía en Hernani. Y cuando llegamos a la finca era Zabalaga. Y mi padre vio el caserío, vio todo y ya se entusiasmó. Y le dijo a nuestra madre, Pili, tienes que comprarlo, claro, porque la que compraba era ella. Y finalmente se fue adquiriendo por partes y él sí que estaba haciendo su lugar. Entonces, ese concepto suyo de crear un lugar, de su obra pública, realmente yo que he trabajado con ellos toda mi vida, es que para mi padre era esencial, era su sitio en el mundo. Ahí había una villa y no quería que viviésemos nadie, y somos 8 hermanos, pero no, eso decía, eso es para mi obra, eso no es para nosotros. Nunca lo hemos visto como una casa familiar. Familiar sí, porque al final las obras son parte de la familia. Hemos convivido toda la vida con ellas. Yo recuerdo desde niño que traía las obras del taller y te las daba para que las sobases. Qué mejor pátina hay que tocar una escultura. Cuando vas a un museo y te dicen no las toques, toda la vida había que tocarlas, había que darles la pátina, había que escucharlas, cómo sonaban. O sea, era algo con lo que has convivido desde niño y realmente el poder contar con ese espacio donde se guardaron las obras, ahí en Chillida Leku, aquí está la inauguración, cuando se inauguró con las obras, esas 2 esculturas son las que están en Berlín, en la Cancillería alemana. Pero precisamente está Schroeder ahí porque nos las dejó, se las llevó una vez que se inauguró. Y cuando se inauguró el museo, se quitaron las esculturas y se tuvo que hacer el cierre del museo porque no existía, era imposible meterlas dentro del espacio por el volumen que tenían, entonces estuvieron ahí arriba. Y bueno, como os digo, este espacio tan especial para mi padre era, todos los días se pasaba por ahí y cada obra cuando se acababa le buscaba un sitio en el jardín. Y si alguna vez venía ese es donde están enterrados, ahí los aitats debajo del magnolio, y bueno, pues realmente se convirtió en ese lugar especial y que yo creo que después de muchas vicisitudes sigue yendo adelante y realmente es algo pues que para nosotros es algo muy importante y que de alguna manera marca un poco lo que fue su trabajo. Así que bueno, yo creo que ya con esto pues os he contado un poco de la vida de Aita y de las cosas que hizo. Así que muchas gracias por haberme invitado, señora presidenta, y nada. Comenzamos hoy un nuevo curso con renovado entusiasmo para seguir fomentando la creatividad artística, así como el estudio, difusión y protección
de las artes y del patrimonio cultural, muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y las artes de la imagen, que son las materias que integran nuestra corporación, esperando de nuestros miembros su esfuerzo, su apoyo y su buena disposición. Como todos ustedes saben, siempre en este acto he ido dando cuenta de las carencias y problemas que teníamos, pero también de los logros que íbamos obteniendo, que en los últimos años han sido varios. El camino ha sido arduo, pero hemos ido adquiriendo la confianza y la credibilidad de muchas instituciones y hemos avanzado mucho desde la casilla de salida. Por otra parte, la Ley de Reales Academias aprobada por nuestro Parlamento en el año 2012 nos ha ido situando, no sin pequeños contratiempos, en el lugar que la Real Academia merece en el organigrama de Canarias. Esto ha contribuido a la normalización de algunas de las subvenciones, que aunque aún no son las idóneas, sí que nos han dado algún respiro y la posibilidad de ampliar nuestras acciones a islas no capitalinas, como ustedes han podido comprobar en la lectura de la memoria del pasado curso académico. Asimismo, hemos ampliado en 3 salas los espacios de los que disponemos en el edificio de Ireneo González, salas destinadas a situar el legado que nos dejó el académico don Rafael Delgado, pintor, profesor de la Facultad de Bellas Artes y coleccionista, que falleció en el año 2021. También hemos catalogado su biblioteca de arte canario con unos 2.000 volúmenes de publicaciones dedicadas al arte en nuestras islas. Esta colección es importantísima para nosotros porque en ella hay obras de algunos de los artistas más relevantes del panorama nacional, alguno internacional, además de una nutrida representación de artistas canarios. Esta biblioteca se suma a la general, de la que ya hay registrado nada menos que 10.200 volúmenes, un ingente trabajo que realiza con gran paciencia y determinación la académica y filóloga doña María Salud Álvarez. Asimismo, la académica supernumeraria doña Ana Luisa González Reimer ha realizado 2 catálogos de las pinturas de este fondo, uno dedicado a las obras de la colección que pudo reunir el fallecido y otro con las obras del propio pintor. Ambos van ilustrados con las fotografías que ha realizado el académico don Efraín Pintos. En estos momentos se trabaja en el catálogo de esculturas que realiza nuestro compañero don Gerardo Fuentes y en aquel de arte africano que realiza doña Dalia de la Rosa. También hemos recibido otro fondo de pinturas del siglo XIX procedentes de Icó de los Vinos con obras valiosas de pintores de firma que están siendo objeto de restauración en estos momentos. Asimismo, querría añadir que el Instituto de Estudios Canarios nos ha donado una docena de estanterías de vitrinas para libros que nos están siendo muy útiles para nuestra biblioteca. A todos estos generosos donantes les quiero manifestar mi agradecimiento más profundo. Y en otro orden de cosas, me gustaría hablarles someramente de las actividades previstas para el curso académico que ahora comienza. En primer lugar, tenemos ahora, a continuación, la próxima semana, el 6º curso sobre dibujo botánico impartido por la académica correspondiente doña Marta Chirino, curso que seguimos ofertando por la gran demanda que tiene. Será la próxima semana, como digo. El 16 de octubre tendremos la segunda jornada de Arquitecta Música, con la arquitecta doña Ángela García de Paredes, y académica de San Fernando, y los académicos don Gustavo Díaz Jerez, pianista y compositor, y el arquitecto académico nuestro, don José Antonio Sosa. En la segunda y tercera semana de noviembre tendremos otra vez las novenas jornadas de arte, medicina y ciencia, con novedades muy atractivas por nuestra parte, pues tenemos invitada a la escultora madrileña y académica de San Fernando, doña Blanca Muñoz, y el concierto que cerrará la jornada correrá a cargo de un dúo de violín y violonchelo alemán, el dúo Fasla-Prolat. También tendremos a final de este año, celebraremos ya el 25 ciclo de música sacra junto con el Ayuntamiento de Santa Cruz, que serán los días 7, 14 y 28 de diciembre. Y por último, quería hablarles, hay más actividades, pero no quiero pasar por alto las fundamentales de este año, que son las programadas para celebrar el 175 aniversario de esta Real Academia, que, como saben, fue fundada por la reina Isabel II
en 1849, junto a otras 12 corporaciones de este tipo en la península. El 31 de octubre, que es justamente el día en que se fundó la Academia, habrá una rueda de prensa en la Academia para presentar el programa de los actos. El 21 de noviembre, apertura de la exposición del Museo Municipal de Bellas Artes, que lleva y que va a dirigir todo el académico don Gerardo Fuentes Pérez, con el que colaboran otros académicos. El 5 de diciembre, concierto de compositores de la Academia en la sala de cámaras del auditorio, con muchas de las nuevas composiciones creadas para esta ocasión e interpretadas en su mayoría por pianistas de la Academia. Tenemos 5 pianistas en la Academia. Pianistas de Las Palmas de Gran Canaria, pianistas de aquí de Tenerife, etc., ¿no? Y a finales de enero del próximo año 2025 se abrirá la magna exposición del TEA, en la que participarán todos los académicos de artes plásticas y los arquitectos. Nadie quedará fuera de esta gran celebración. Les deseo a todos mucho éxito en este empeño. Que sepan que esta exposición la está guiando una comisión de académicos de artes plásticas y entre todos están elaborando tanto el diseño de lo que es la propia exposición, que en el TEA vamos a tener la gran sala de la entrada, y como también para hablar de los textos y, en fin, de otra serie y los catálogos, etcétera, que se va a ocupar de los catálogos don Efraín Pintos. Es decir, todos estamos ilusionadísimos con este evento porque, evidentemente, pocos de nosotros estaremos cuando se cumpla el 200 aniversario. Por lo menos yo ya no voy a estar. Entonces, bueno, pues creo que tenemos todos que participar y que disfrutar de esta oportunidad que nos dan tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz con el Museo Municipal como el Cabildo de Tenerife con el TEA y también, por supuesto, el auditorio. Tengo que comunicarles, tenía que comunicar 2 noticias. Una, que ya se ha subido a la página web el número 16 de nuestros anales, el correspondiente al año 23. También decirles que hoy en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el Teatro del Escorial, pues ha celebrado y han conferido los premios de cultura de esta comunidad, en donde una de las galardonadas ha sido nuestra compañera y queridísima académica, doña Maribel Nasco. Ella está feliz, así que estamos esperando a que regrese a la isla para empezar a abrazarla y a darle los parabienes. Que sepan también que el museo... el Museo de Arte Contemporáneo le ha comprado 2 dibujos y que ha estado, lógicamente, en estos momentos tiene abierta una exposición en la sala de Juan de la Mano, en la trasera del Congreso de los Diputados. Bueno, estas son las noticias. Me parece que no me queda... sí, que estamos trabajando los vídeos, que mañana por la tarde el equipo de vídeo va a grabar a Toño Patallo para hacer su vídeo correspondiente, y luego pasado mañana tendremos el vídeo de Flora Pescador también. Es decir, que seguimos trabajando en este proyecto que a todos nos beneficia, porque damos a conocer a nuestros académicos, que ellos mismos son los que están vivos, pues hablarán de su obra, y los que lamentablemente ya han fallecido. El año pasado tuvimos la mala suerte de perder a 6 de nuestros académicos. Pues no me queda nada más que darle las gracias por acompañarnos aquí esta noche. Felicitaciones de nuevo al conferenciante en nombre propio y en el de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Y para finalizar el acto, ahora vamos a tener un regalo musical debido al 175 aniversario. La camerata, que está ahí esperando y que ya la hemos escuchado desde arriba, desde el balcón, va a darnos va a ofrecernos 3 piezas de su repertorio, y se van a colocar aquí delante para que escuchemos bien todo esto, ¿no? Entonces, vamos a recibir a la camerata.
gesto de Josefina de la Torre.
Bien, y la tercera pieza son las folías, el popular canaria, pero basada en las folías parranderas, con arreglo coral de José Herrero, el director, y solo de Vicky López.
Bien, ahora nos ponemos en pie para escuchar el Gaudeamus, que es el himno universitario que todos conocemos, pero con arreglo de José Herrero. Y luego ya doy paso a la apertura del curso, ¿vale? Así que no aplaudan después del Gaudeamus. En nombre de Su Majestad el Rey, queda inaugurado el curso académico 2024-2025. Se cierra la sesión.